La siguiente canción que vamos a cantar dice, ¿qué sería de mí? Y esta canción a mí me llega a lo más profundo, porque siempre me pongo a pensar, ¿qué sería de mí si Jesús no me hubiese alcanzado? Siempre me detengo a imaginarme dónde estaría yo hoy, 31 de agosto del 2014, si no fuera por su misericordia, si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor. Y mire, déjeme decirle que yo no sé dónde estaría usted, pero yo estoy casi seguro de que no hubiese sido muy bueno mi futuro sin estar en los caminos del Señor. Yo estoy seguro de que si no estuviera hoy siendo alcanzado por su misericordia, hoy no lo hubiese conocido a ustedes, pero ni siquiera hubiese conocido a la que es hoy mi esposa, porque gracias a que estoy en sus caminos pude conocerla. Yo no sé usted, pero yo tengo muchas cosas que agradecerle a Dios, porque Él me ha alcanzado y su gracia me ha hecho libre. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Gracias a la gracia de Dios somos más que vencedores, amén. Él nos rescató, Él murió por nosotros. Y sabemos que la victoria la tenemos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. ¿Quién? Resucitó, ¿no? Si Él hubiera quedado muerto, no tendríamos la victoria. Pero Él resucitó y tenemos con Él la victoria. ¿Qué tenemos con Él? Bien fuerte, a ver. La victoria. ¿Vale? Dice en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La canción que vamos a cantar dice: la victoria está en Jesús. No desmayemos cuando nos vengan pruebas, tentaciones, que el Señor está con nosotros en todo momento. Y declaremos esto, ¿no? Que aunque estemos pasando pruebas, circunstancias, el Señor está a mi lado. Amén. Continuamos ahora nuestro culto y vamos a hacer la lectura, una lectura que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 en adelante. Así que vamos a hacer la lectura. ¿Quién tiene la lectura en esta mañana? Porque todavía no tenemos el boletín. Sí, si podéis pasar aquí delante para hacer la lectura. Están saliendo los niños para subir arriba. Y bueno, sigo viendo caras todavía nuevas que habéis regresado, morenos, morenitos, contentos, alegres.
¿eh? El Señor os ha cuidado. Pues bien, vamos ahora juntos a hacer esta lectura. Hermanos, buenos días. La palabra del Señor para nosotros en el día de hoy la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, de los versículos del 1 al 11. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y se han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a exageración y a carne, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer el pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias Señor por este día que nos das. Gracias Señor porque nos has permitido venir a tu casa, Señor, para honrarte y glorificarte y para darte toda la gloria y honra que tú mereces, Señor. Señor, que seamos dignos de ti, que podamos, Señor, llevar tu palabra, que tu palabra sea el alimento espiritual de cada día, Padre, porque cada día te necesitamos, Señor. Señor, bendice a cada familia aquí representada en este día, Señor. Que tu palabra sea, Señor, un tónico reconstituyente para nuestras vidas, Padre. Bendice tu palabra, bendice al predicador y todo lo que se diga y se haga, sea para honrarte y glorificarte, Señor. Enséñanos a caminar dignos y hijos verdaderos tuyos, Señor. Gracias por este día que nos das. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues seguimos ahora con nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y va a ser nuestro hermano Isidro García, que va a tener la predicación. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Antes de tomar parte de la palabra del Señor, hemos cantado una alabanza que decía que el Señor era más poderoso que Satanás. El Señor es más poderoso que todos los reinos de este mundo. Yo quiero eso comunicárselo a nuestros hermanos de Badalona. Aunque estemos en tiempo de prueba, el Señor tiene su propósito, tiene un motivo y el Señor nos va a bendecir nuevamente. El Señor se va a glorificar. Si no es en Badalona, será en otro lugar, pero el Señor se va a glorificar con sus hijos. Yo quería hablar hoy sobre el avivamiento. Pero ¿qué es el avivamiento?
un gran concierto de nuestro hermano Marcos Witt, Danilo Montero, una gran mega campaña. ¿Puede ser un avivamiento? Quizá no lo sea. Les voy a hacer una pregunta. Quiero que alcen su mano. ¿Cuántos han aceptado al Señor en su vida, en un concierto de estos que se hacen tan grandes, en una campaña de estas que se hacen, que se juntan multitudes? ¿Cuántos han aceptado al Señor, han conocido al Señor en una campaña de estas? ¿Pueden alzar la mano? ¿Ninguno la alza? ¿Cuántos han aceptado al Señor por un familiar, un vecino o un amigo que lo ha llevado a la casa del Señor? Alcen la mano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizá un avivamiento no sea esos megaconciertos. Dice en el diccionario que avivar es dar nueva fuerza y vigor. Y en el caso del fuego es hacer que arda más. Ahí, eso es lo que nos interesa a nosotros. Hacer que arda más. ¿Qué tiene que arder más? Hermanos, el fuego de Dios en nuestras vidas. El avivamiento no es el evangelismo. No es el evangelismo. El evangelismo es un deber que tenemos todo creyente y que tenemos que hacerlo sí o sí. O sí nuevamente, hermanos. Es un deber que tenemos. No son las manifestaciones emotivas. Podemos ver en estos conciertos muchas veces cuando se llama a que acepten al Señor, a que reconozcan al Señor, cómo se congregan delante muchos. Pero luego, ¿cuántos de ellos permanecen en el Señor? ¿Cuántos permanecen realmente? No son emociones. No son emociones. Un avivamiento no es una emoción. Un avivamiento es... Xavi, que eres del Barça, el Barça ha hecho una renovación, ¿verdad? Los que somos del Madrid estamos ya un poquito... Pero el Barça se ha tenido que renovar, se ha tenido que renovar. Un avivamiento es una renovación también, una renovación espiritual. Una renovación espiritual, igual que el Barça no ha ganado el año pasado nada, ¿no? ¿Por qué tenemos que renovarnos? Porque quizá hay algo que no estamos haciendo y tenemos que renovarnos. Ahí empieza el avivamiento. ¿Cuándo se necesita ese avivamiento? Cuando hay complacencia espiritual. Cuando no buscamos al Señor. Cuando no nos postramos cada día a la presencia del Señor. ¿Cuándo más se necesita? Cuando hay una falta de interés por los perdidos. Cuando no somos capaces de predicarle al que tenemos a nuestro lado. Porque todos los que estamos aquí hoy, que hemos conocido al Señor, todos somos predicadores. Todos tenemos que predicar a la persona que vive a nuestro costado, a nuestro hermano que aún no conoce del Señor, a nuestro primo, al vecino. Todos tenemos ese deber de predicar la palabra del Señor. ¿Cuándo se necesita un avivamiento? Cuando hay un espíritu mundano en nuestra vida. Cuando nos estamos apartando de lo espiritual y nos estamos acercando al mundo. Cuando nos acercamos al mundo. Cuando hay orgullo y no hay humildad. Resumiendo, ¿cuándo necesitamos un avivamiento? Cuando hemos olvidado nuestro primer amor. Haga memoria, cuando conocimos al Señor, ¿cómo actuábamos en aquel momento? ¿Cómo llorábamos por esos perdidos? Quizá con los años se ha ido apagando ese fuego. No lloramos tanto como llorábamos antes por esa gente que necesita del Señor. Hemos de volver a llorar. Hemos de volver a llorar por esas almas que aún no conocen del Señor. Regresar de nuevo a ese gran amor de cuando aceptemos al Señor en nuestra vida. Vamos a la palabra. Dice, cuando leemos Crónicas, segunda de Crónicas 29, nos da
una pauta. Yo quiero hablarles de 7. Un verdadero avivamiento del pueblo de Dios trae solución a muchos problemas. Pero un avivamiento no es un avivamiento de la iglesia, es un avivamiento personal. Es un avivamiento personal. Segunda de Timoteo nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Que hay en ti, no dice en el que está a tu costado, no, dice el fuego de Dios que está en ti. Es el que tienes que empezar a avivar. Para que haya un avivamiento en la congregación, primero tiene que haber un avivamiento personal. Uno tiene que empezar por cambiar para que pueda haber un cambio en los demás. Aquí en Segunda de Crónicas 29, vamos a la palabra, dice que comienza con el rey Ezequías de 25 años. Ahora para los jóvenes, cuando se piensa que uno no se puede consagrar a Dios siendo joven, al contrario. Aquí vemos a Ezequías de 25 años cómo se consagró al Señor y sirvió al Señor. Vemos muchos más, Daniel, José, Samuel, los vemos en su juventud. Así que los jóvenes, si el Señor os llama, adelante, adelante, que no haya temor. Si es el Señor el que te está llamando. Dice aquí, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías sintió una carga por un avivamiento, porque veía la miseria del pueblo de Dios, veía dónde estaba yendo el pueblo de Dios. ¿Cómo llegó a sentir esa carga? Cuando empezó a hacer lo recto. Cuando uno hace lo recto delante de Dios, entonces empieza a sentir la carga por los que lo están haciendo mal. Así le sucedió a Ezequías, se hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, comenzó a obedecer. Comenzó a obedecer al Señor, pero ¿de qué manera? En la práctica. En la práctica. No en el escuchar, no. Comenzó a hacer. E hizo lo recto. No dice, escuchó a alguien que le hablaba y le decía que se tenía que hacer lo recto. No, dice, hizo. El hacer es muy importante. La palabra hacer en los cristianos es muy importante. Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Acción, hermano, que andes, no que te sientes y esperes, no. Dice, anda, haz. Para que haya un avivamiento, tenemos que hacer. No esperemos que nos caiga una llama de fuego. No esperemos eso. Dios obra en su voluntad. El Espíritu Santo obra en su voluntad. Pero no nos quedemos sentados esperando que caigan lenguas de fuego como en Pentecostés. No, hagamos. Hemos de hacer. Vamos a ver los 7 principios de Ezequías. Primero, humillación. El obedecer le hizo adquirir una actitud de siervo. Y cuando hay vida de Dios en una persona, se humilla. Nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo de humildad es Cristo nuestro Señor. No se enaltece como pretenden algunos pseudo-iluminados con el Dios me habló y el Dios me dijo.
y yo soñé. Claro, no sé si recuerdan mi última prédica, los que estaban en mi última prédica, estuvimos hablando de los falsos profetas, de los que Dios le habla todos los días y nos dicen lo que tenemos que hacer y ellos luego no lo hacen. El ejemplo es Cristo. Cristo habló palabra en humildad, en humildad. No dijo yo soy, yo, no. Cristo no dijo eso. Cristo vino aquí como siervo. Así tenemos que comportarnos nosotros. Cuando empezamos a humillarnos delante de Dios, dice la palabra del Señor, si se humillara mi pueblo, cuando empecemos a humillarnos delante de Dios, entonces habrá un avivamiento, una plenitud, victoria, como usted le quiera llamar, hermano. Como usted le quiera llamar. Entonces el pueblo de Dios es cuando se mueve. Es cuando se mueve el pueblo de Dios. Cuando empieza a ver las cosas y a trabajar para el Señor en humildad. La segunda cosa que vemos en Ezequías, la obediencia le hizo reconocer la dependencia que tenía de Dios. La dependencia que tenía de Dios. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. No dice reinó 5 años, o 10, o 15, o 20. No, dice el primer año, el primer mes. ¿Qué hizo Ezequías? Lo primero que hizo antes de empezar algo, buscar a Dios. Antes de empezar algo, buscó a Dios. Busca primero, ¿qué? El reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Así hizo Ezequías. Dice que abrió las puertas en el primer año de su reinado. Vio la dependencia que tenía de Dios. Todos nosotros dependemos de Dios, hermanos. Todos. Toda persona que ame al Señor, que haya aceptado al Señor en su corazón, depende de Dios. Dios no depende de nosotros. Porque si yo hoy no estuviera aquí, seguro que estaría otra persona. ¿Cierto, hermanos? Así es. Nosotros somos los que dependemos de Dios. La tercera pauta que nos marca Ezequías es la perseverancia. Dice que habilitó un acceso continuo. ¿De qué manera lo habilitó? Dice, abrió las puertas de la casa de Jehová, pero hizo algo más, aparte de abrirlas. Las reparó. Las reparó. Nosotros cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando abrimos nuestra vida al Señor, no es solo aceptarlo en nuestra vida, sino que es dejar que el Señor pueda obrar, el Espíritu Santo pueda reparar esa vida, pueda empezar a trabajar en ese cambio que tiene que haber en una persona. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando abrimos las puertas de nuestro corazón. Ezequías dejó preparada la entrada para que siguieran entrando. Muchas veces nosotros somos hallados culpables de cerrar puertas. Somos hallados culpables de cerrar puertas cuando hacemos cosas, actos indecorosos delante de la gente. Cuando no tenemos un buen testimonio, estamos cerrando una puerta en vez de abriéndola. Cuando nuestra vida no es de acuerdo a lo que el Señor nos demanda, cerramos las puertas. Cerramos las puertas a ese vecino que pasa cada día por la escalera y nos ve. Imagínense que nos vea sentado en la escalera con una borrachera de aupa. ¿Ese es el Hijo de Dios? ¿Esa es la luz? Esta es la única luz que ve, la de neón. Hermanos, el testimonio. El testimonio.
Con el testimonio podemos abrir muchas puertas. Si tenemos un mal testimonio, si nosotros delante del Señor estamos en el templo, nos comportamos como buenos creyentes, pero luego llegamos a casa, cerramos nuestra puerta y todo es profano y todo es desobediencia a Dios, entonces podemos contarnos con esos que el mismo Jesucristo nos dijo, que decían Señor, Señor, pero luego no hacían lo que el Señor les pedía. Podemos contarnos entre ellos si no lo hacemos. Si nosotros no somos un buen testimonio, seremos como esos que Jesús decía, Señor, Señor, pero luego no hacían lo que el Señor les pedía. Testimonio es una de las bases, es el mensaje más fuerte que podemos tener los creyentes. No una prédica, no una mega campaña, no. El testimonio diario. Aquí nosotros, hermanos, nos congregamos durante 1 hora y media, 2 horas, nos visita gente. Pero ¿cuánto tiempo estamos en nuestras casas? ¿Cuánto tiempo estamos en nuestro barrio? ¿Cuánto tiempo estamos en las escuelas? ¿Cuánto tiempo? El día a día es lo que nos hace ser mejores hijos de Dios, tener un mejor testimonio, el día a día, no que aquí vengamos y alabemos al Señor, cantemos 4 canciones, eso no nos va a ser mejores creyentes. El mejor creyente es el que tiene un buen testimonio en su comunidad, en su barrio. Otra de las pautas que vemos en Ezequías es que él sentía la necesidad de tener un avivamiento, pero no un avivamiento él solo, no. Si vemos en la palabra del Señor, en el versículo 5, y les dijo, ¿qué les dijo? Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Abrió las puertas, reparó, hizo venir a los levitas. Nosotros como creyentes, esa alegría, ese gozo que tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo. Él se fue a buscar a esos levitas que estaban errados en lo que hacían. Estaban aún, si leemos en el versículo 28, se estaban volviendo a los ídolos que el padre de Ezequías había hecho construir. Y él los hizo venir y les dijo, santificaos, cambiar vuestra manera de verla. El Señor es el único que nos puede ayudar. Él les estaba predicando eso, les estaba diciendo, santificaos y volveos de las cosas malas que se han hecho antes. No estaba hablando a personas que no conocían, estaba hablando a personas que conocían de Dios. Dice que les estaba hablando a los levitas. Ellos conocían de Dios, pero se habían apartado. Nosotros conocemos gente que se ha apartado del Señor. O igual al hermano que tenemos al lado, la semana que viene no lo vemos y no lo vemos en 3 meses. ¿Por qué no buscamos a ese hermano? Le decimos, hermano, ¿qué ha sucedido? Venga acá, compartir el gozo que yo tengo en el Señor. A veces nos olvidamos. A veces nos descuidamos de esa persona. Estamos para ganar almas. Estamos para llevar un buen testimonio, intentar que la gente conozca del Señor, pero también tenemos un deber con nuestro hermano que tenemos a nuestro lado. Tenemos un deber de cuidar de ese hermano. Si ese hermano se aparta, de buscar a ese hermano y traerlo de nuevo a la casa de Dios, así como Ezequías les dijo, venid, a los levitas les dijo, venid y santificaos. Así nosotros hemos de hacer con nuestros hermanos que dejamos de ver por un tiempo. ¿Qué le habrá sucedido? A veces ni sabemos qué les sucede y tampoco nos preocupamos, es que ese es el problema. Porque igual puede ser
por algún motivo que no sepamos de ellos. Pero que no nos preocupemos. Hay que preocuparse, hermano. Estamos para ganar almas, pero también tenemos el deber de reunir al pueblo de Dios. Dice que Ezequías, en el versículo 4, dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y los reunió en la plaza oriental. ¿Dónde los reunió? Hasta donde los reunió tenía un motivo. Porque por ahí salía el sol. Porque iban a hacer algo nuevo. La plaza oriental era por donde salía, no por donde se ponía el sol. Decía, por ahí. Dice, vamos a hacer algo nuevo. Llevar a la gente al reencuentro con Dios es muy importante. Es muy importante, así como hizo Ezequías. Igual de importante que cuando esas personas llegan nuevamente a la casa del Señor, se les ha abierto la puerta, hay que ayudarles y pedirles que se santifiquen. Todos hemos de santificarnos delante del Señor. Nosotros servimos a un Rey santo y por eso tenemos que vivir una vida de santidad. Porque el Rey al cual servimos 3 veces santo es. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir esa vida de santidad. A Ezequías se les desarrolló una sensibilidad espiritual. Mediante la predicación de la palabra, les descubrió el daño que estaban causando a la obra del Señor. Los mismos sacerdotes le estaban causando daño. Y les dijo, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, porque los padres se habían rebelado y estaban haciendo lo malo. Entonces, el versículo 5 toma más importancia, el santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Vemos entonces que no solo Ezequías los congregó a los sacerdotes y levitas, no solo los llevó adentro, sino también les mostró el daño que estaban causando al pueblo por sus pecados. El daño que estaban causando al pueblo por sus pecados. Porque un creyente que no se santifica causa más daño que bendición. Un creyente que no se santifica causa más daño que bendición. Sino como aquel que os llamó, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. La santidad es una de nuestras bases. La santidad es lo que nos permite poder llevar bendición. Si andamos en el camino de la santidad, seremos de bendición a mucha gente. Si no andamos en ese camino, podemos ser de perdición. Podemos ser de perdición. Y otra de las claves de la obediencia de Ezequías fue el pacto que hizo con Dios. Esa obediencia le motivó a hacer un pacto con Dios. Leemos el versículo 10. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Una de las pautas para que haya un avivamiento es el compromiso. Si no hay un compromiso con Dios, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de Dios si nosotros no nos llegamos a comprometer con Él? No esperemos que el Señor haga grandes milagros cuando nosotros no ponemos de nuestra parte. Es lo que les hablaba anteriormente. No podemos estar sentados en el sofá esperando que el Señor haga maravillas. Que el Señor convierta a la gente con llamas de fuego. No. No podemos estar esperando. Tenemos que comprometernos con el Señor. Es la necesidad que tiene
El pueblo de Dios, compromiso, compromiso. ¿Es eso necesario en el día de hoy? ¿Requiere Dios gente que se comprometa? Sí. Dios requiere gente que se comprometa. Muchas veces le decimos a todo al Señor que sí, pero luego nos echamos para atrás. Señor, hoy voy a hacer. Señor, cuenta conmigo. Y a la hora de la verdad nos echamos atrás. Yo les puedo contar un caso que yo he vivido en el cual nosotros, como en Badalona, tuvimos que cerrar una iglesia. Nosotros tuvimos que cerrar una iglesia cuando todo el pueblo de Dios nos habíamos comprometido. Cuando llegó el momento, no sé qué pasó, se desapareció. El pueblo de Dios desapareció. Se tuvo que cerrar una obra también del Señor. Es triste, pero el Señor nuevamente nos da bendición. Esa obra se volvió a abrir en otra ciudad. Ahora en Londres esa obra pues está trabajando con la gente hispana allí en Londres y el Señor está dando una gran bendición. Es triste, pero también es un motivo de alegría. El Señor tenía sus motivos. Si hoy nosotros nos comprometemos con el Señor, que sea un compromiso real. Que no sea un compromiso de sí, Señor, y cuando el pastor le diga, hermano, hoy le toca, no es que hoy dan el Barça, dan el Madrid. Ya digo el Madrid para que Xavi no... Si nos comprometemos con el Señor. No estamos haciendo compromiso con hombres, sino con Dios. Que a veces nos olvidamos. No es que el pastor, no es que el hermano, no, usted se está comprometiendo con Dios, no con el pastor. Y eso es lo que a veces no llegamos a tener en cuenta. De lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ezequías se comprometió con Dios. Ezequías dice que hizo lo recto. Hizo lo recto delante del Señor. Todo esto de Ezequías lo podemos resumir en una sola palabra. En una sola. Hacer. Hacer. Los creyentes tenemos que hacer. Tenemos, como dicen, dejar de calentar la banca, levantarnos y empezar a trabajar. Dios no quiere vagos. Dios no quiere vagos, hermanos. Es así. El que quiera vagar, mejor en el sofá de su casa. Pero el Señor quiere trabajadores. El Señor quiere obreros. El Señor dice que hemos de hacer discípulos en Judea, en todas partes. Y para eso hay que trabajar. No podemos tener ese conformismo de decir, bueno, yo voy a la iglesia, escucho el mensaje, canto 3 alabanzas y gloria a Dios. La gloria a Dios se le da cuando salimos de aquí. Cuando salimos, cuando llegamos a nuestra casa, cuando vamos a nuestro trabajo o al colegio, ahí es cuando nosotros le estamos dando adelante.
porque dice que el Señor está con nosotros. Ahora cantábamos que el Señor está con nosotros y Él nos ayuda en las cargas. El Señor nos ayuda en todo momento. Pues si el Señor nos ha mandado a hacer algo, Él va a estar ahí con nosotros. Cuando Él mandaba a un profeta le decía, vete que yo voy a descansar. No, Dios le decía, ve que yo estoy contigo. Si hoy tiene que ir usted a ese vecino que pone la música a todo volumen y no le deja dormir y decirle, Dios te ama, vaya porque el Señor está a su lado. Ya verá, como la noche siguiente seguro que baja el volumen. Igual dentro de una semana le dice, vecina, ¿me presta una Biblia? Y el Señor empezará a hacer la obra, el Señor empezará a tocar a esa persona y dentro de un mes quizá esa persona le diga, vecina, ¿me lleva a su iglesia? Igual dentro de 10 años esa persona sea pastor, sea diácono. ¿Y todo por qué? Porque hemos movido nuestras piernas, hemos llamado al timbre del vecino. Y eso es lo que necesita el Señor que hagamos hoy. Que dejemos de estar sentados lamentándonos. Es muy bueno orar por esas almas, pero lo que no podemos decir, bueno, voy a orar por mi vecino y me voy a pasar 15 días orando por él, pero cuando paso no le digo ni buenos días. ¿Qué estamos haciendo? Es que ni buenos días. Por mucho que nosotros oremos, yo creo que el Señor no puede actuar ahí. El Señor no puede actuar cuando nosotros no lo hacemos. No. Si nosotros estamos ahí esperando que el Señor haga todo, el Señor dirá, hasta que tú no te muevas, yo no voy a hacer. Muévete tú, que para eso estamos aquí, para que nos movamos. Dice la palabra del Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice? ¿Queremos un avivamiento? Hagamos lo que el Señor dice. Que nuestra vida sea luz, sea esa sal que dice el Señor que tenemos que ser. Ezequías hizo lo que agradó al Señor y entonces el Señor obró. Entonces el Señor obró. Si nosotros hacemos lo que agrada al Señor, el Señor obrará. Habrá ese avivamiento personal, porque es importante que el avivamiento primeramente es para mí, es para ti, personalmente. Luego ya de ahí, ya seguro que se contagia ese avivamiento. Cuando el hermano que esté a su lado y le vea a usted que salga corriendo a predicarle al que está en la calle, seguro que dentro de 2 o 3 días va a salir detrás de usted, corriendo también. Pero si usted no corre, no correrá el hermano. Vamos a correr. ¿Por qué? Porque corremos para el Señor. Vamos a hacer porque hacemos para el Señor. Vamos a predicar la palabra porque la predicamos ¿para quién? Para el Señor, hermanos. Y entonces habrá avivamiento. Que el Señor les bendiga, hermanos.